Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro Cara y Seca de la información, lo que hay detrás de las noticias. Ya saben, mi nombre es Omar López y hoy te invito a hablar de un tema que está en lo permanente de la desinformación. ¿Qué pasa con nuestros pibes, con la infancia, con el tema de los abusos de nuestras nenas, de nuestros nenes? Ustedes saben que hay organizaciones y yo quiero hoy conversar con dos integrantes de una organización muy importante que es Adultos por los Derechos de la Infancia, vinculado al tema del abuso infantil. Ellos lo van a ampliar el tema, yo estoy poniendo el título y le vamos a dar el tiempo para que desarrollen. En un momento del país donde, como siempre decimos en este ciclo, las asignaturas brotan como hongos después de la lluvia y cada vez dando más marco de peligro, en este caso, a nuestros niños, a el derecho de la infancia vulnerado grotescamente, pero el abuso que también está en un nivel de cobertura, de cuidado, de sigilo, de guardado, de escondido y de no tratamiento en este secuestro sistemático de la comunicación de los medios hegemónicos, parte de este modelo neoliberal que estamos padeciendo. Hoy está Sebastián Cuatromo con nosotros y Silvia Piceda. Lo pongo por el orden que nos vamos a ir moviendo, pero vamos a saludar primero a ella, a la dama. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómoda? Bien. Ahí bien, está. ¿Qué es perfecto. Adultos por los Derechos de la Infancia? Es una asociación civil. Correcto. Que se conformó en el año 2012. Estamos formados por sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual contra la infancia y también adultos protectores de niños víctimas en el presente. ¿Cuántas sedes tienen o cómo están instaladas? ¿En Buenos Aires, capital, o en otros lugares del país? Nosotros lo que funcionamos, en verdad, básicamente en la sede de Capital Federal. Correcto. Tenemos una subsede ahora en La Plata, que cada vez estamos con más presencia en La Plata desde el año pasado. Muy bien. Y lo que hacemos es recorrer el país llevando nuestros testimonios y compartiendo las herramientas del armado del grupo de ayuda de pares, porque invitamos a todos los sobrevivientes o adultos protectores de niños víctimas o personas que se sientan implicadas con el tema abuso, juntarse a hablar entre pares, porque sabemos que el hablar sana en un delito que el mayor daño que tiene el delito, más que el delito en sí, es el silencio posterior a haber sucedido, ¿sí? El silencio social, familiar, cultural que todavía hay. Nosotros invitamos a que, y compartimos las herramientas del grupo de pares porque sabemos que a partir de empezar a hablar empezamos a sanar. Y eso lo compartimos en todo el país. Tengo muchas preguntas que vamos a tratar de que entren todas para poder desarrollar el tema. Vamos a saludar a Sebastián Cuatromo. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias. Muchas gracias. Una de las preguntas es, ¿la justicia hasta qué punto tiene cierta complicidad en su manera de ver la legislación y en su manera, junto con los derechos, los anales de legislación, de actuar para modificar esta terrible realidad? Bueno, tiene mucha complicidad, desgraciadamente. Hay especialistas que hablan que el delito de abuso sexual contra la infancia es el más impune de la tierra. Y hablando en particular de la Argentina, donde, como en tantas otras cosas, hay una gran carencia de relevamientos estadísticos, los especialistas sostienen que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llega a conocimiento del Poder Judicial, y de ese pequeño universo solamente un abuso termina en condena. De ahí que la conclusión es que de cada 1000 abusos, 999 quedan impunes. Me quedo pensando, ¿no? Porque hace muchísimos años me tocó hacer una investigación sobre el tráfico de niños y cómo muchos jueces eran comprados con pasajes para la familia, para poder ir por Europa, pasear y demás. Y estaba vinculado al tráfico de niños en el mundo, pero en particular en Argentina, donde había incluso, ya empezaba por internet, aparecer las caritas de los nenes que se ofertaban, ¿no es cierto? Y hubo un juez, como también hubo un hombre que después fue intendente, un radical, un intendente de San Martín, que investigó, se especializó en el tema y lo hizo en una época muy difícil, ¿no? Me gustaría que me cuenten, no sé,
si vos querés, Silvia, la justicia tiene claros y oscuros, ¿no? No todo lo mismo, porque también está el sistema que sostiene el trabajo del juez, ¿no es cierto?, con las asistencias sociales, que son parte de los empleados de la justicia y que en una época estaba empezando a funcionar gracias al esfuerzo de los laburantes y ahora medio se contrajo todo eso. Nosotros lo que vemos es que nosotros decimos que esta sociedad es básicamente adultocéntrica con el tema de abuso sexual. Adultocéntrica en el sentido de que cuando hay un problema de intereses entre los intereses de la infancia y los intereses de los adultos de alguna manera se van a confabular para quedarse tranquilos y esto involucra la mayoría de las veces o siempre el terminar siendo cómplice de los agresores. En esa sociedad adultocéntrica, el Poder Judicial juega un lugar fundamental. ¿Cómo hace el Poder Judicial? Descree la denuncia. Cuando hay un niño o niña que habla, que cuenta, que dice, y el adulto protector, la mayoría de las veces la madre va a nivel del Poder Judicial a decir, miren lo que mi hijo o mi hija me dijo, me enteré, sospeché, vi, el Poder Judicial lo que va a tratar de hacer es demostrar que esa denuncia es falsa. Y va a utilizar todas las herramientas que tiene, los peritos, los psicólogos, los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque están todos tratando de demostrar que el delito no existe. Por eso nosotros tomamos la postura de, como adultos que hemos pasado por esto, salir a decir públicamente, fuimos abusados, el abuso existe. Cada uno de nosotros contando nuestros testimonios estamos dando fe de que la mayoría de las personas que vienen a nuestro grupo fueron abusados intrafamiliarmente, por su padre, por su hermano, por sus tíos, por su abuelo, mostrando que el abuso incestuoso es absolutamente frecuente. Silvia Piceda, disculpa Sí. que te interrumpa, con todo respeto. Vos estás afirmando entonces que el aparato conformado por los jueces y sus equipos están decididamente a tratar de sepultar las denuncias. En líneas generales, sí, totalmente. En líneas generales y en todo Occidente, no solamente en Argentina. Hay excepciones. Que uno dice, hay jueces que tienen posturas protectoras hacia niños y adolescentes. ¿Y qué sentís que, por qué crees que tienen esa toma de decisión? ¿Qué están defendiendo o qué están ocultando? Nosotros creemos esto primero, es mucho más cómodo hacer como que no existe. Y es muy cómodo ante algo que es tan frecuente, porque la incomodidad del abuso es que no existe ser humano, creemos nosotros, que pueda decir que no tenga antecedentes de haber tenido abuso o en su propia vida, o en su familia, o en su alrededor. Si vos hablas de algo que está hablando Unión Europea, de que el 20% de la población sufrió abuso, si que de cada 10 personas 2 sufrieron abuso, sería imposible casi que este tema no nos toque de cerca a cada uno de nosotros. Algunos directamente porque fuimos abusados o fuimos adultos protegiendo a niños víctimas. Pero el otro, el juez, el perito, la señora de la esquina, en general, el que elige no mirar el abuso, también está tratando de no mirar su propia familia, su propia infancia, las propias decisiones, porque da un poco de horror pensar que estuvimos rodeados o que nos criaron o que tuvimos parejas que podían estar teniendo ¿sí? fantasías o realidades o relaciones sexuales o lo que sea, vinculaciones sexuales con niños. Es una idea realmente que nos llena de horror y de estupor. Totalmente. Ahora, eso es una realidad, sucede. Sebastián Cuatromo, cuando uno analiza las fuentes a las cuales tiene que apelar para encontrar un sistema de defensa en todo esto y de justicia, ¿no? Con esto que Silvia marcaba realmente, bueno, por dónde empezar a sanearlo, ¿no? O sea, hay una comisión parlamentaria, se supone, que debería intervenir frente a este tipo de temas. Está armada y regida por normas muy puntuales para hacer esa intervención. ¿Qué pasa en el plano parlamentario? Bueno, antes que nada, igual nosotros siempre públicamente desde hace años y recorriendo el país y en todo tipo de medios de comunicación, siempre hablamos desde nuestra primera persona, ¿no? La experiencia, las vivencias. En mi caso, cabe recordar que tengo la suerte de formar parte de la excepción a esta norma de impunidad, que es que yo pude lograr el juicio y la condena de mi abusador más de 20 años después de ocurridos los delitos. Yo logré llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador de mi infancia, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, que había abusado de mí en el colegio marianista acá en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, tras una odisea
de dolor y de lucha de más de 20 años, pude lograr llevarlo a juicio y a condena. Condena que terminó con una ratificación definitiva por un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, ¿qué quiere decir, perdón que te interrumpa, querido Sebastián, que hay una parte de la justicia que todavía las tiene bien puestas, para decirlo claramente, ¿no? A ver, lo que nosotros vemos en eso es por qué mi historia personal forma parte todavía, lamentablemente, en ese aspecto de las excepciones a la regla. Cuando yo pude hablar de los abusos que sufrí a los 13 años, lo hice 10 años después. Bien. Ya era una persona mayor de edad, un adulto joven. Después, entre otras cosas, entre múltiples injusticias y discriminaciones que atraviesan, por ejemplo, al Poder Judicial, está el hecho de que yo me concurrí al Poder Judicial a presentar mi denuncia siendo un varón, adulto, gran diferencia, pequeña, enorme, gran diferencia, un adulto y no un niño. O sea, las condiciones de escucha ante mi palabra y ante mi relato, siendo un adulto que había sido víctima en su infancia, no son las mismas para nada que las que se le brindan a las niñas y niños víctimas. Pequeña, gran diferencia. Y después, bueno, siendo un varón, adulto, de sectores medios, hablando de otras discriminaciones que nos atraviesan como sociedad, hasta podríamos hablar con coloratura de piel blanca, digo, una serie de cuestiones. Y digo, que lamentablemente, en nuestra experiencia colectiva de todos estos años, porque cuando yo logro el juicio y condena de mi abusador en el 2012, hago pública mi historia a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi historia de dolor y de lucha trascendiera colectivamente, de que pudiera servirle a los demás. Y eso fue el inicio de este otro maravilloso camino que ya tiene 7 años y que es la realidad de Adultos por los Derechos de la Infancia. Porque ¿qué pasó? Al hacer pública mi historia, al compartirla socialmente, empecé a recibir mensajes de personas de todas partes que se comunicaban conmigo para compartir sus propias historias de Cuando la victimización. comunicación alcanza a abarcar y es visibilizada, tenés otra respuesta. Por eso yo antes hablaba de los medios que guardan, esconden, mutilan, recortan, secuestran la información. Me quedan 2 minutos y los tengo que despedir con mucha pena porque me gustaría seguir charlando, ojalá que vuelvan a visitarnos pronto. Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda. ¿Cuál es el plan? Tienen 1 minuto cada uno. De aquí a lo que sigue, ¿no? En sus vidas, en la organización, en el país y en el proceso político que se vive. ¿Cómo sigue esto? Nosotros, sí, bueno, nosotros lo que decimos como grupo es que somos productores populares de resiliencia. Lo que nosotros queremos todo el tiempo compartir es que la resiliencia se aprende, la resiliencia se enseña, se comparte. ¿Por qué? Porque estamos realmente bastante en contra de los mensajes que dicen que las víctimas de abuso somos muertos en vida. Uy, ya muchos dichos que dicen, bueno, lo mataron a mi hijo, ya ahora la vida no va a ser igual. Nosotros en verdad decimos, la resiliencia se construye y se construye en base a saber que la víctima fue víctima y tener bien en claro que el agresor es el agresor y el que tiene que tener la culpa, la vergüenza y el rechazo es el agresor. Está bueno lo que acabas de comentar, me da pie para la despedida final. Sebastián, 1 minuto. Uno de nuestros lemas, para criar a un niño hace falta una aldea. Todo el tiempo nosotros apuntamos, por un lado, a la responsabilidad del Estado como garante de los derechos de la infancia. Bien. Y por el otro, a la responsabilidad colectiva. La suerte de los niños de nuestra comunidad es responsabilidad del conjunto de la comunidad adulta. Nosotros la semana que viene estamos en la provincia de Córdoba, al mes siguiente en Salta. Nosotros vamos por todo el país y a escucharnos a nosotros viene la comunidad en general. Bien. Y eso para nosotros es absolutamente esperanzador. Esa interpelación crítica que a la vez genere esa movilización y ese compromiso para una causa que debe ser y es claramente colectiva y que para nada puede ser patrimonio de quienes fuimos víctimas de un modo directo. Así que esta dimensión inescindible de lo colectivo en esta lucha. Sebastián Cuatromo, te agradezco mucho, mucho de verdad. Silvia Piceda, también muchísimo te agradecemos. Gracias. Muchísimas gracias. De nada, y ojalá que vuelvan pronto. A ustedes decirle que en estos zócalos han estado viendo la data, los datos, para que puedan comunicarse todos los que la necesitan y poder hacer contacto con ellos. Ojalá que puedan ver varias veces esto, difundirlo, también reflexionar y movilizarse, porque uno no puede quedarse en el tema de la reflexión. En una época llamaba a la gente a la radio para decir, ay, qué bueno lo que están diciendo, está bueno, yo me hago solidario. No. Más allá de decir que estaba bueno lo que se decía,
Lo importante es, si vos además de escucharlo, sos capaz de movilizarte para modificar esto, porque ahí está la clave. Y eso es una toma de conciencia. A la toma de conciencia se llega también después de escuchar información que tenga cierta calidad y que esté calificada como para que esa conciencia aparezca. Me parece que en eso esto es importante. ¿Qué te parece? Chau, hasta mañana.